Buenas, mi nombre es Fabián y esta video tutoría 5 se enfocará en la realización de 4 problemas del capítulo 5 del libro de texto sobre aplicaciones de las leyes de Newton. Este es el primer problema. En el primer problema nos dan la siguiente imagen y nos dicen que una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros. Si la masa M es de 4090 kilogramos, la masa M se refiere a la masa de esa bola. Entonces nos indica que calculemos A, la tensión TB en el cable, que forma un ángulo de 40 grados con la vertical, y B, calcule la tensión en el cable horizontal. Bueno, para este tipo de problema lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo están organizadas las fuerzas y los ángulos para después hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, viendo el dibujo, podemos ver que a la masa M el peso le está ejerciendo una cierta fuerza. Tenemos una fuerza por la tensión B, una fuerza por la tensión A y el ángulo que me indican que dice que son 40 grados con la vertical se ubica en esta posición. Ahora sí, una vez que tenemos esto, podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Colocamos el eje X y el eje Y y empezamos a poner los vectores. Para nuestro caso tenemos uno que etiquetaremos como tensión B y el ángulo de 40 grados con la vertical. Otro etiquetado como tensión A y uno etiquetado como el peso. Una vez que tenemos nuestro diagrama, proseguimos a hacer las sumatorias de fuerzas. Listo, entonces, empezando con la sumatoria de fuerzas en el eje X, sabemos que la esfera de demolición se encuentra en reposo. Por lo tanto, en este eje, su sumatoria será igual a 0. Tenemos que las fuerzas que actúan en X son la componente en X de la tensión B menos la tensión A, igual a 0. De trigonometría sabemos que la componente dBx está dada por la multiplicación de la magnitud de la tensión B por el seno de 40 grados. Por lo tanto, nuestra sumatoria cambia a la siguiente forma. Obteniendo de esta manera la ecuación que vamos a etiquetar como 1. Ahora, proseguimos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Esta también será igual a 0 porque en el eje Y nuestra esfera no se está moviendo. Y tenemos la componente en Y de la tensión B menos el peso igual a 0. En este caso podemos concluir que la tensión B coseno de 40 grados, que sería la componente de BY, será igual al peso y lo etiquetamos como ecuación 2. Ahora, nuestro problema, el inciso A, es poder calcular la tensión B. De la ecuación 2 podemos ver que al despejar la tensión B, resulta que es igual al peso sobre el coseno de 40 grados. El peso sería ya la masa por la gravedad entre el coseno de 40 grados. Nos dan que
Esa masa es de 4090 kilogramos. La gravedad al estar en la Tierra sería de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto dividido entre coseno de 40 nos da una tensión B de 52.323 newtons. Para encontrar la tensión A, podemos hacer uso del resultado de la tensión en B y sustituirlo en la ecuación 1. De la ecuación 1, tenemos que el despejar TA es igual a TB sen de 40 grados. Sustituyendo la tensión B encontrada en A, obtenemos lo que nos solicitan en el inciso B, donde nuestra tensión A sería 33.632 newtons. Y de esta forma podemos encontrar ambas tensiones con ayuda de la primera ley de Newton. Para realizar el siguiente problema, poder calcular las tensiones en el cordón que sostiene la lámpara, vamos a hacer el siguiente procedimiento. En este caso, resolveremos para la imagen A. La imagen B les quedará como recomendada. Primero, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ubicamos las fuerzas que actúan escogiendo nuestro centro del eje de coordenadas en este punto. La tensión C es igual al peso, porque si hacemos un diagrama solo para la lámpara, nos damos cuenta que la tensión C, por una sumatoria de fuerzas, es igual al peso. Los ángulos los ubicaremos de la siguiente forma. Por lo tanto, los 30 grados estarán de este lado y los 45 grados de este lado. Haremos primero la sumatoria de fuerzas en X, la cual estará igualada a 0, porque nuestro sistema está en equilibrio. Y nos queda de la siguiente manera: una componente de la tensión en B en X menos la componente de la tensión A en X. Esto igualado a 0, siendo esta nuestra ecuación 1. La sumatoria en fuerzas en Y, que también es igualada a 0, sería componentes positivas para la tensión A en Y más la componente positiva de la tensión B en Y menos el peso, todo esto igualado a 0, y esta será nuestra ecuación 2. Si notamos, la ecuación 1 y la ecuación 2 tienen dos incógnitas, por lo tanto hay que hacer un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que voy a utilizar será el siguiente: de la ecuación 1 despejaré la tensión en B, y esa tensión en B despejada será nuestra ecuación 3. Esa tensión B o ecuación 3 la sustituiremos en la ecuación 2 de la siguiente forma. De donde nos queda solo una incógnita, que sería la tensión A,
y es la que vamos a despejar. Sustituyendo o encontrando los valores de seno de 30, cos de 30 y tangente 45, obtenemos el siguiente resultado. Siendo el valor de la tensión A 0,73 por W, nuestra tensión B puede encontrarse con la ecuación 3, sustituyendo tensión A como 0,73 W, dándonos el resultado de 0,897 W. Y de esta forma encontramos la tensión A, la tensión B en términos de W. Nuestra tensión C ya sabíamos de antemano que era igual a W. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. Es el problema 5.20 del libro de texto. Este problema habla del peso aparente. El peso aparente dice que un estudiante de física cuyo peso es de 550 newtons se para en una báscula de baño dentro de un elevador de 850 kilogramos, incluyendo al estudiante, el cual es soportado por un cable. Al comenzar a moverse el elevador, la báscula marca 450 newtons. La pregunta es determinar la aceleración del elevador, magnitud y dirección. También cuál es la aceleración si la báscula marca 670, cuál es esa aceleración si la báscula marca 0, y nos preguntan si se debería preocupar el joven cuando la lectura es de 0. Y también indicar en los incisos A y C cuál es la tensión del cable. Como primer paso vamos a hacer el dibujo de lo que está sucediendo. Entonces, tenemos el ascensor. Dentro del ascensor, encima de la báscula, a la persona. Donde, si dibujamos las fuerzas, tenemos una normal de la persona. Tenemos el peso. Que son 550 newtons, y lo que nos indique la báscula va a ser la normal. Entonces tenemos que ver cómo va a variar esa normal y eso es lo que nos va a indicar la báscula. Entonces, primero vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y para el sistema. Eso nos va a permitir poder encontrar la aceleración del elevador, la magnitud y la dirección. Vemos que como el elevador acelera, no vamos a igualar la sumatoria en este caso a 0, sino a m por a. Las fuerzas serían la normal menos el peso igual a la masa por la aceleración en Y. Acá podemos también decir que el ascensor acelera hacia abajo. Entonces incluimos un símbolo menos a la aceleración en Y. Despejamos la aceleración en Y. Sustituimos los valores. Aquí es importante aclarar que estamos colocando 450 newtons como normal porque es lo que está marcando la báscula. Los 550 newtons del peso total que decían que incluía tanto el estudiante como el ascensor y la masa de todo el cuerpo que está acelerando.
Entonces esto nos va a dar una aceleración de 1,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese es nuestro inciso A. En el inciso B, lo que se preguntaba era que cuál era la aceleración si la báscula ahora marcaba 670 newtons, ya no 450. Entonces, lo único que habría que hacer es cambiar el valor de la normal, lo cual nos daría la siguiente aceleración. El cambio de signo lo que está indicando es que ya no es el mismo signo para la aceleración, o sea que nuestra aceleración ahora va hacia arriba, por lo tanto el ascensor va a iniciar a desacelerar. Para el inciso C, se nos dice que qué pasa si la báscula marca 0. Entonces, en vez de los 670, ahora incluiremos un 0 como normal. Y esto nos da un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir si la normal es 0? Pues que el ascensor se encuentra en caída libre, ya que la gravedad es 9,8. Tiene la misma magnitud que la aceleración que está teniendo en ese momento el ascensor. Para el caso D, para conocer la tensión de los cables, podemos hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, incluyendo un cable que sostenga al elevador. Por lo tanto, la sumatoria sería tensión menos la masa total por la gravedad igual a menos la masa total por la aceleración, suponiendo que el ascensor acelera hacia abajo. Esto es haciendo el sistema imaginándonos al ascensor en el punto o en el centro del eje de coordenadas, indicando las fuerzas que actúan al ascensor. De aquí, al despejar la tensión, tenemos lo siguiente. Por lo tanto, si queremos conocer la tensión, solo sustituimos las aceleraciones que obtuvimos en los incisos anteriores, y esto nos daría los valores de tensión. Para el caso donde la aceleración era de 1,78, pues obtendremos una tensión de 6.820 newtons. Ahora vamos a resolver este otro problema. Es de un cuadro colgado en una pared que dice que pende de dos alambres sujetos a sus esquinas superiores, algo así. Dice que si los alambres forman el mismo ángulo con la vertical, ¿cuánto medirá el ángulo si la tensión en los alambres es igual a 0,75 del peso del cuadro? Ignoramos la fricción entre la pared y el cuadro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre con el que vamos a trabajar. Entonces, tenemos lo siguiente: un eje Y y un eje X. Las fuerzas que actúan en el cuadro serían las siguientes: una tensión que vamos a llamar T1, otra tensión que llamaremos T2 y los ángulos que dicen que son iguales que forman con la vertical. Ahora bien, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos lo siguiente: T2 se necesita positivo, que es la componente de la tensión 2 en X,
menos T1 sen de zeta, que es la componente de la tensión 1 en X. Esto igual a 0 porque está en equilibrio el sistema. Si hacemos ahora una sumatoria de fuerzas en Y, tengo que tensión 1 por coseno de zeta más tensión 2 por el coseno de zeta, menos que me hace falta colocar la fuerza del peso del cuadro, es igual a 0. Una de las cosas que nos dice el problema es que las tensiones 1 y la tensión 2 son equivalentes a 0,75 W. Entonces podemos usar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y y sustituir cada una de las tensiones por eso. Y nos queda de la siguiente forma, donde podemos ver claramente que las W se cancelan. Y ahora sí, podemos despejar el zeta. Dándonos un valor de zeta de 48 grados. Bueno, estos son los problemas, espero que les funcione y les invito a ver el otro video con más problemas de este capítulo.